Bueno, comenzamos la sección. Hoy queremos meter a dos personas de relevancia nacional e internacional. Así que, bueno, es para ustedes, para ponerles al día en las últimas actualidades. Hablaremos primero con Marcos Peña Molina. Y luego hablaremos con el gran Marcos García Montes. Marcos, tenemos a los Marcos hoy. A los Marcos. Dos grandes Marcos, además. Oye, el día de los Marcos en nuestra radio. ¿Es Marcos los dos o es como el del Puerto de la Cruz, el Marco sin S? No, Marcos, con S. Bien, mejor. Son más de fiar los canarios, son más de fiar los Marcos que los Marcos. A jugar por el alcalde de Puerto, claro. Y bueno, déjeme presentarle primero, antes de preguntarle por una cuestión que el Supremo ha resuelto hace nada, Marcos Peña Molina, para situarle a ustedes, doctor en Derecho Administrativo. Él es letrado jefe de la Administración Local en Excedencias, profesor universitario de Derecho Constitucional en la Universidad de Loyola y además es socio en el despacho Administrativando Abogados, que es un despacho puntero en Derecho Administrativo en nuestro país. Buenos días, Marcos. Hola, buenos días. Me ha encantado estar con vosotros. Darte las gracias porque sé que tu agenda es apretadísima y buscarnos un huequito para estar entre nosotros y poder comentar algunas cuestiones jurídicas, de verdad que no tiene palabras de agradecimiento. Encantado. Bueno, en primer lugar, quería preguntarte por este tema que estaba muy candente hasta hace poquito y ya ha resuelto el Tribunal Supremo sobre los laborales temporales y los funcionarios interinos. Les ha dicho que la conversión automática en fijo, nanay, o sea, le ha dado con la puerta en las narices. Pues sí, efectivamente, le ha dado con la puerta en las narices. Hay que decir que luego el Tribunal Supremo pues ha querido dar un paso atrás y ha querido desdecirse de lo que dijo en su sentencia. Es verdad, para aquellos que no están escuchando, que el tema principal que resolvía el Tribunal Supremo, su sala cuarta, no era efectivamente si había una conversión o no, pero hay un fundamento jurídico de la sentencia en su contenido que es muy claro. Es decir, no es solo lo que suele decirse, que es que está en obiter dictum, ¿no?, que es un latinajo que se utiliza mucho jurídico. Bueno, está por ahí suelto como un argumento a colación que no tiene mucho que ver. Bueno, pues no es cierto. Empieza con su fundamento jurídico cuarto en su sentencia diciendo claramente, oiga, que sepan ustedes que de acuerdo con los principios constitucionales de acceso al empleo público, la conversión de un interino a un fijo, un temporal a un fijo, no es posible, porque rompería las costuras de nuestra Constitución. Y lo dice así de claro. Otra cosa es que se pueda decir que la sentencia no hacía referencia, o su resolución, o su argumentación principal era sobre otro tema. Pues realmente era así. Pero en esa fundamentación deja claro lo que ha venido diciendo ya hace tiempo. Es decir, el Tribunal Supremo no dice nada nuevo que no haya dicho. Es verdad que con los interinos funcionariales eran, pues bueno, la sala de lo contencioso administrativo es mucho más dura porque evidentemente su régimen jurídico es mucho más inflexible, pero con los interinos laborales venía diciendo ya de hace un tiempo, oiga, que sepan ustedes que la conversión directa, es decir, que aplicándose la directiva europea por virtud de una sentencia, esto no es posible. Es necesario un proceso selectivo con todos los avíos constitucionales que son exigibles. Y ahora, ¿qué es lo nuevo? Pues bueno, pues que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 22 de febrero del 2024, le dijo al Reino de España que determinadas figuras que se estaban utilizando jurisprudencialmente para acatar y por tanto terminar los abusos de temporalidad, pues no eran adecuados a la directiva europea. Así se lo dijo. ¿Y en qué situación, Marcos, quedan los funcionarios interinos tras esta sentencia del Tribunal Supremo? Porque choca frontalmente, como tú bien estabas explicando, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que decía todo lo contrario, que había que, que la conversión tenía que ser automática. A ver, los funcionarios en España, los funcionarios interinos, por su propio régimen y por su propia naturaleza, jamás podrán ser de conversión directa, a no ser que en este caso tengamos que la parte dogmática, o sea, la parte fundamental de nuestra Constitución
llevarla y tirarla a la basura. Es decir, la parte dogmática, para que nos entiendan, es la parte donde se declaran los derechos fundamentales, los derechos inherentes a la dignidad de la persona. Y uno de esos derechos es el acceso al empleo público, a un cargo electo también, de conformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y ese artículo está pensado, está dirigido para el colectivo funcionarial. Es el colectivo que puede realizar potestades públicas, es decir, imponer una multa, hacer una expropiación o incluso una planificación de una ciudad. Los laborales, en nuestro ordenamiento jurídico, están pensados para otra cosa. En general, para que no realicen funciones o potestades públicas, es decir, para que no afecten aquello que es el interés general, ¿de acuerdo? Y por lo tanto sus regímenes son distintos. La práctica, pues evidentemente ha hecho una mezcolanza, pero el ordenamiento jurídico no. En este caso, el acceso al empleo público por parte de los funcionarios, de manera ineludible, tiene que pasar por esta tamiz constitucional. Es decir, oiga, si usted no pasa por los principios constitucionales, no es un funcionario, será otra cosa. En el laboral no es así. En el laboral tenemos que decir, para los que nos escuchan, que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo se han peleado dialécticamente para ver si el artículo 23 de la Constitución le era aplicable. En un principio el Tribunal Constitucional, y en un final, ha dicho no le es aplicable este artículo al colectivo de laborales. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su potestad jurisdiccional última, dice sí que le es de aplicación. En una interpretación integradora y holística de nuestro ordenamiento jurídico, dice no es posible que un empleado de la administración pública no acceda conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esto dio lugar a que el colectivo de laborales que no cumplían con estos requisitos, el Tribunal Supremo ya en el año 99 creó una figura que se llamó los indefinidos no fijos. Era un híbrido entre un fijo y un temporal con determinadas consecuencias. ¿Qué ocurre? Que esta figura, que es una figura jurisprudencial, le ha dicho el Tribunal Europeo al Tribunal Supremo que no es una medida eficaz para evitar el abuso. Y Marco, una pregunta. La conversión automática, ya ha dicho el Supremo que no, pero ¿es posible que un funcionario interino se convierta en fijo? Salvo que utilice los mecanismos que hoy están vigentes, que son pues las leyes de estabilización, que todos las conocemos, la ley 2021, que es una ley de estabilización extraordinaria, que por cierto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha dicho, porque todo hay que decirlo, que someter a un personal que es objeto de abuso de temporalidad a un proceso selectivo, que sea para tener la plaza fija, no es una medida eficaz. Es decir, una persona que lleva siendo auxiliar en un ayuntamiento o un administrativo en un colegio y lleva 10 o 12 años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dicho al Reino de España, oiga usted, si usted a esa persona la somete a un proceso selectivo abierto, que sepa usted que la está doblemente condenando. La está sometiendo a un proceso aleatorio que no le subsana el abuso que usted, empleador público, ha cometido teniéndola 10 años con una temporalidad y una precariedad. Utilice otro mecanismo. Por lo tanto, a España le queda, en este caso, le queda el legislador, porque esta pelota no es de los jueces, es del legislador. Le queda crear una norma, una regla jurídica para que se resuelva estos temas, porque esto es una atribución a los poderes públicos y el Poder Judicial no tiene que hablar el Poder Legislativo y tiene que solventar esta, porque ya las medidas que utilizaban los jueces le ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no son eficaces. Bueno, decirles que esto Marco lo ha comentado en sus redes sociales desde hace tiempo, antes que el Supremo que se pronunciara, con lo cual ha sido, pues bueno,
bastante adivino, ¿no?, de lo que el Supremo al final dijo. Quiero pasar a otro tema. Muchas gracias por explicarnos esto, Marcos. Y ahora quiero tocar el tema de la ley de amnistía que fue aprobada el jueves pasado en el Congreso de los Diputados. Y bueno, como constitucionalista que eres, te quería preguntar que cuándo entra en vigor esta ley y cuándo se empieza a aplicar. Bueno, en principio todavía no está remitida al Boletín Oficial del Estado, todavía no tiene su publicación conforme al Código Civil, no ha entrado en vigor y por lo tanto es una normata, es una norma legal aprobada por el Congreso, pero todavía no publicada y por lo tanto no vigente en nuestro ordenamiento jurídico español. Por lo tanto, no tenemos plazo, no hay plazo, por desgracia, que le pudiera decir al Congreso, en este caso a las Cortes, que de remisión al Boletín Oficial del Estado para que pudiera producirse su publicación y, por lo tanto, su entrada en vigor. Por lo tanto, no sabemos cuándo será plenamente eficaz. Los posibles recursos de inconstitucionalidad que se puedan plantear no paralizan su aplicación, en este caso, ¿no? No paralizan su aplicación. Si fuese una norma autonómica, la ley orgánica del Tribunal Constitucional sí permite la suspensión por parte cuando la impugnación viene del Estado. Pero aquí no las impugnaciones que hagan las comunidades autónomas y luego las cuestiones de inconstitucionalidad que hagan los jueces y tribunales no suspenden en ningún caso ni siquiera las cuestiones prejudiciales que puedan elevarse, que parece que se van a elevar, ya teniendo en cuenta el informe que la Fiscalía del Tribunal Supremo, que intervino en el proceso, va a remitir, suspende la aplicación de la norma. También tenemos que decir que en un hipotético caso de que se aplique la norma, sea vigente y por lo tanto pues pueda soterrarse ese problema que ahora está habiendo con la malversación, que hay informes en los que se dice que aquellos que están condenados por malversación no entrarían dentro de la ley de amnistía, pero fuera lo que fuese, tenemos que decir que Déjame situar un momento a los oyentes, Marcos, y ahora hablamos de ese aspecto que tú mencionabas. En el texto normativo que se aprobó se concretan los delitos cometidos para obtener la independencia de Cataluña, que ahora quedan sin castigo. El detalle de esos delitos son el de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, la resistencia a la autoridad, la prevaricación, las torturas y el terrorismo. Estos delitos que se cometieron durante esas fechas pues van a quedar en nada, sin castigo, como les decía. Y en el aspecto que estaba tocando Marcos, hay un informe de los 4 fiscales de sala del Tribunal Supremo que actuaron en el juicio del procés, que fueron Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, que han elaborado por iniciativa propia un informe contundente sobre la aplicación de la ley de amnistía y le vienen a pedir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se pronuncie, porque, como bien decía Marco, los delitos que se refieren de malversación y de terrorismo son 2 materias además reguladas por el derecho europeo y la ley, dicen los fiscales, excluye explícitamente los actos de malversación que impliquen un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial, que es el artículo 1.1a y el b de la ley de la amnistía, aprobado recientemente. Los delitos de malversación siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento. Pero si nos vamos al Código Penal, nuestro Código Penal, el artículo 432 en concreto, se refiere como la apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro, lo cual incluye beneficio o satisfacción personal. Quería situar un poco a los oyentes en este contexto, Marco, para que tú ahora nos des tu opinión sobre si los delitos de malversación y de terrorismo son aplicados pues a las personas que a los independentistas que participaron en el proceso. Pues lo has centrado perfectamente. En un principio, de acuerdo, no sé la interpretación que hará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero es cierto que determinados fondos que fueron utilizados eran fondos europeos. Por lo tanto, la competencia del Estado español, del gobierno español, para indultar determinados delitos cuyo bien jurídico protegido son caudales europeos, por decirlo de alguna manera, están fuera de su competencia y por lo tanto no se pueden perdonar, amnistiar ese tipo de delitos. Y esa precisamente es la pregunta que se le eleva
al Tribunal de Justicia para decirle europeo, para decirle, oiga, esto es posible, es decir, que teniendo en cuenta que estamos manejando también fondos europeos, que hay apropiación indebida y que además hay otros delitos en los que los bienes jurídicos protegidos son supraestatales, un Estado miembro puede decir que en su territorio no pasa absolutamente nada ni hace tabula rasa, eso es lo que se le pregunta. Y por otra parte también se le pregunta algo muy interesante, y es en relativo a los principios que fundamentan lo que es la conformación de la Unión Europea y con anterioridad las comunidades europeas, y es si los beneficiados de determinados delitos pueden contribuir a hacer y a conformar la norma que de las que ellos mismos se van a beneficiar. Es decir, si el ladrón es capaz de intervenir con el legislador para que no haya más la tipificación del robo. Es decir, ¿esto es posible? Es decir, ¿es posible que el malversador, el desobediente, el prevaricador se junte con el legislador español para destipificar en una ley singular esos delitos singularmente que son los que le aquejan y los que le penan? ¿Eso es posible en un Estado de Derecho? Hablando dentro del territorio, ¿eso lo sujeta a los principios fundamentales del Estado de Derecho de la Unión Europea o repugna a los principios fundamentales y constitucionales de esta Unión Europea, que se basa, entre otras reglas, al respeto escrupuloso a la ley y al principio de igualdad ante la ley, ¿no? Y me parece un planteamiento estupendo, porque sabemos todos que la ley de amnistía se ha cocinado en los despachos con 4 personas, determinando claramente y hablando en el Congreso de los Diputados cuáles eran las justificaciones, que eran claras: darle los votos necesarios para que se produjera la investidura o se mantuviera el presidente en el gobierno. Y por otra parte, se sabía perfectamente que se ha modificado el texto. El primero se rechazó porque no se incluían determinados delitos que no afectaban o beneficiaban para determinadas personas. Se volvieron a ver, por lo tanto, se trata de una norma singular que es un privilegio, que eso es lo que hay que decir a los oyentes, que cuando las normas no son generales ni son abstractas, sino que son medidas específicas, no son normas legales, sino son privilegios, y esos privilegios en un Estado de Derecho que se quiera definir como tal, pues no tiene cabida. Y esto es otra de las preguntas que se eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a ver qué resuelve. Yo sé, Marcos, que eres asesor al máximo nivel en nuestro país de los políticos. ¿Podrías vaticinar si esto al final va a ser aplicable a prófugos como Puigdemont? ¿O crees que el Supremo, como lo sueles vaticinar con antelación, o el Supremo va a decir que los delitos de malversación quedan fuera de la ley de amnistía? Yo lo que creo es que esto pasará el tamiz de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, que al final es el que tiene que decidir si una norma legal se ajusta a nuestro texto constitucional o no. Y lo modificará en determinadas cuestiones que posiblemente pueda hacer la malversación, a fin de que no haya una goleada por parte del Gobierno y el Tribunal Constitucional no se deslegitime todavía más de lo que está. Y por lo tanto creo que se estimará parcialmente, muy parcialmente, el recurso que se puedan interponer, pero en otra parte quedará estimado y por lo tanto el texto quedará perfectamente aplicable. Lo que tenemos que decir es que las sentencias del Tribunal Constitucional no tienen eficacia retroactiva, lo que significa que aquellos beneficios que puedan tener desde el momento que entra en vigor la ley los beneficiados, sean personas que han quemado sucursales, que le han pegado a policías o que le han pegado a gente de la calle o a que se han discriminado o aquellos que hayan prevaricado, pues la norma no podrá, en este caso, volver hacia atrás si es anulada. Es decir, una vez recibido el beneficio por parte de la norma, el Tribunal Constitucional podrá anularla hacia adelante. Se llama el efecto derogatorio, pero no podrá ir hacia atrás. Por lo tanto, el beneficiado se quedará. Y por lo tanto sabe perfectamente el Gobierno de España que, por independencia de lo que pueda ocurrir y pueda decidir el Tribunal Constitucional, los que se beneficien, beneficiados quedarán. Y una última pregunta que te quería hacer. Esto también, la ley de amnistía, se aplica, por ejemplo, a los 46 policías que están procesados en la audiencia de Barcelona por las cargas del 1 de octubre.
No. Eso es lo que se solamente para los políticos amigos de Pedro Sánchez. Sí, parece ser que sí. Ellos no se benefician de la ley de amnistía, lo han solicitado, pero ellos no se benefician de la ley de amnistía como consecuencia de los delitos que se le atribuyen y del ejercicio de las acciones que se le atribuyen, y por lo tanto nos podremos encontrar que aquellos que ejercieron sus cargos conforme a la legalidad en un golpe de Estado constitucional, porque tenemos que decir que un golpe de Estado sencillamente el subvertir, ya sea por medios violentos o no violentos, el orden constitucional es como se define un golpe de Estado en el derecho internacional. Esto no es una cuestión clara, es la secesión de un territorio por la fuerza fuera de las vías constitucionales, es como se llama un golpe de Estado, y nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas armadas están llamadas a solventar y a garantizar la integridad territorial y el orden constitucional. Pues esas personas que se encuentran en el banquillo habiendo realizado sus funciones conforme a derecho, nos encontraremos con la paradoja de que pueden ser condenados, y sin embargo aquellos que quemaron coches, que prevaricaron o que malversaron, hoy podrán andar libremente porque nuestro ordenamiento jurídico, gracias a nuestro gobierno, considera que es acorde y que tiene valor de validez en nuestro ordenamiento jurídico vigente, y que por lo tanto no es problema. Me llama muchísimo la atención, Marcos, que por ejemplo se condenó a un independentista 7 años y medio de prisión por lanzar un petardo a los policías en los disturbios que hubo, y además se le condenó a indemnizar con 52.861 euros a los 2 agentes que tuvieron secuelas auditivas por la explosión del artefacto. Pero claro, la ley de amnistía no solo se aplica a la responsabilidad penal, sino a la responsabilidad civil también. Con lo cual, y al contable. Estas multas, estas responsabilidades civiles que se le puedan imponer, quedan en nada. Quedan absolutamente en nada. Y ojo, veremos cómo se interpreta esa ley de amnistía, porque si esas indemnizaciones se han hecho efectivas, veremos si no es un pago indebido. Porque cuando el acto ya no es antijurídico, tenemos que decir que en una ley de amnistía, que se dice es el perdón, no, la ley de amnistía lo único que hace es que un poder que tiene la naturaleza de representativo, es decir, el poder legislativo, dice que un acto que es antijurídico no lo ha sido nunca. No lo ha sido nunca. Esa es la diferencia entre un indulto y una amnistía de acuerdo con el derecho de gracia. Un indulto lo que hace es desaparecer la antijuridicidad del hecho. Es decir, lo que le repugnaba al ordenamiento jurídico ya no le repugna, lo que significa que sus consecuencias, lo que tú estás hablando, responsabilidad penal y tal, deben de desaparecer. El problema es, y la pregunta es, ¿desde cuándo? Si es y se aplica en todo su rigor, si esa persona le pagó responsabilidades civiles a los policías vendrán obligados a devolver lo que recibieron, porque el acto nunca fue antijurídico. Bueno, me deja sin palabras con esto. Gonzalo, ¿qué opinión que te merece lo que estamos escuchando? La verdad es que los oyentes están muertos de asco, y yo la verdad es que reconozco que me repugnan ciertas cosas de las que están pasando y que nos está certificando este especialista, ¿no? O sea, al final la responsabilidad civil en la que se le condena a estos independentistas por los altercados que cometieron, no sé quién lo va a pagar, porque el Estado no creo que subsidiariamente entre aquí en juego a abonar esas cantidades. No lo podrá. De hecho, lo asumirá un crédito extraordinario el Estado como cualquier otra causa que pueda, porque ya el hecho no es antijurídico, ya no se atribuye a una persona física o jurídica. Cuando el acto es jurídico, el Estado, que es el garante de la legalidad y el que determina qué es lo legal o no, el Estado en general, es el que lo asume. Los gastos y las deudas que hubiera por malversación, por prevaricación, por fraude, por cualquier otro ilícito y que estuvieran en el Tribunal de Cuentas, eso desaparece. Y ese saldo contable, ese saldo deudor, se lo traga al Estado. Y tendrá que compensarlo, pues evidentemente, por vía de impuestos o vía de otras cuestiones, claro. Oye, una última cosa que me llamó muchísimo la atención. Ahora anuncias que el funcionario público está haciendo una huida hacia el sector privado. Yo pensé que era al revés. Yo pensé que la gente, como estamos viendo una especie de Cuba, de Venezuela ahora, donde el sueño del español es ser funcionario,
más que ser autónomo, más que ser emprendedor, más que ser, pues no sé. Me llamó mucho la atención eso de que anuncias de que la gente se va del sector público al sector privado. Bueno, yo he hecho ese recorrido. Yo soy particular en el sentido de que, bueno, mis características y mis cuestiones eran particulares, pero es cierto que hay un determinado empleado público, en este caso, pues sobre todo, bueno, los altos funcionarios en determinadas administraciones, en las que no pocas, en las que llega un momento que te conviertes en un trabajador muy quemado, salvo que tú no tengas inquietud, esto es una característica personal, y tú quieras pues pasarte toda tu vida delante de un ordenador haciendo cuestiones burocráticas de manera lineal. Yo no, porque yo he sido abogado público local, secretario interventor, y por lo tanto me dedicaba a otras cosas. Pero sí que es cierto que hay un determinado nivel. Se habla mucho del acceso. Los chavales buscan estabilidad para poder comprarse un piso. Y a lo mejor en el mercado privado no encuentran esa cierta estabilidad que quieran darle, y también quieren tener su tiempo. Pero hay otros estudios que no solo miden el acceso del empleado público de 27 a 31 años. Estamos hablando de empleados que están ya por encima de los 41 y 42. Lo que no se sabe es que el nivel de depresión y de ansiedad que padecen determinados empleados, en ese nivel no hace falta que nos vayamos a policía ni a bomberos, sino a empleados públicos normales en administración central, es altísima. Por eso es altísimo su absentismo. Y eso tiene vinculado dos cuestiones. La primera, la carrera administrativa, muy sujeta con lo que te determine, en este caso, un jefe o un político. Eso es un problema endémico de nuestra administración. Las carreras administrativas hay momentos determinados que ya no son por concurso, sino que son por dedo, y eso es un problema cuando tú no eres de A o de B, si simplemente eres un empleado eficaz y por lo tanto no te vas a un sitio a otro, tu carrera administrativa se termina. Y por otro es la desmotivación por la desorganización. Tenemos administraciones ampliamente desorganizadas, y eso es un problema cuando alguien quiere trabajar, porque simplemente eres un elemento de una cadena muy grande, y entonces terminas como un trabajador quemado. Y eso está haciendo una salida de talento y de experiencia que se ha llevado un gasto muy grande de personal a partir de 40, 42, 42 a un sector privado que lo coge con los brazos abiertos, porque tiene relación, porque tiene contacto, porque tiene experiencia y porque tiene especialidad. Hay determinados cuerpos, en los que yo me incluyo, donde hay auténticas vacantes para poder tener habilitados o tener letrados públicos. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que estás quemado completamente y sales de la administración. Por lo tanto, hay en los estudios que se vinculan al acceso es de jóvenes, pero cuando subes a la escala, subes a la edad, te das cuenta que hay una auténtica desbandada de gente que se quiere ir del sector público. Bueno, Marcos Peñamolina, de los juristas más prestigiosos de nuestro país, darte las gracias por estar hoy en los micrófonos de Radio Tenerife. Nivelazo, estamos muy agradecidos, ciertamente.